Buenas noches, doctores. Nuevamente me presento. Soy la doctora Jimena Vilca Yahuita y el día de hoy, como se había planeado, pues según cronograma nos toca avanzar reanimación neonatal y urgencias en el paritorio. Vamos a dar inicio a la clase y pues estamos igual, vamos a iniciar con un caso clínico. Al final lo vamos a resolver y también vamos a hacer el banco de preguntas correspondientes al tema del día de hoy. ¿Me podrían decir si el audio está bien? Por favor, ¿me podrían confirmar antes de empezar la clase? ¿Se escucha, Sí, doctor. doctora? Ok, muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que es la reanimación neonatal. Como ven aquí en las gráficas, pues la reanimación neonatal es un trabajo en equipo. Es muy fundamental que exista un líder, que exista una comunicación para lograr un éxito en la reanimación neonatal. En realidad, la reanimación neonatal implica una serie de recomendaciones que proponen un enfoque de evaluación, de respuesta e intervención inmediata en todos los recién nacidos que tienen una transición a la vida que sea dificultosa. La mayoría de los neonatos pues realizan una transición a la vida extrauterina sin problemas. Sin embargo, hay un porcentaje mínimo que necesita reanimación neonatal, sobre todo porque estos niños cursan con problemas ventilatorios, una ventilación inapropiada, alteración del intercambio gaseoso, insuficiencia respiratoria, va a condicionar que nosotros hagamos una intervención oportuna, ¿no? Y no tanto así como en los adultos. En realidad, en los adultos el principal problema es cardiológico y circulatorio y no tanto respiratorio como en los recién nacidos. ¿Cómo nosotros reconocemos una insuficiencia respiratoria? Pues estos niños van a tener periodos de apnea, sabiendo que puede haber apnea primaria, puede haber una apnea secundaria, y la apnea es el cese de la respiración por 20 segundos con repercusión hemodinámica, ya sea desaturación y alteración en la frecuencia cardíaca con bradicardia en su mayoría, pueden estar en gasping o boqueo y finalmente puede llegar a ser una parada cardiorrespiratoria. Por eso, importante saber cuáles son los pasos iniciales que debemos realizar a nuestros recién nacidos, dar una ventilación a presión positiva efectiva, dar un soporte ventilatorio adecuado y finalmente, si no logramos recuperar el estado hemodinámico, tenemos una bradicardia sostenida por debajo de 60, pues nosotros debemos iniciar de forma inmediata las compresiones torácicas y al mismo tiempo iniciar fármacos como la adrenalina o la epinefrina. Bueno, aquí les muestro una gráfica para que tengan en cuenta cuál es la circulación fetal y cuál es la transición que sufren estos pequeños. En realidad, antes del parto, se ha visto o se sabe que los vasos sanguíneos de los pulmones prácticamente van a estar contraídos y los alvéolos y los pulmones van a estar llenos de líquido. Antes del parto, pues estos pequeños que están en útero respiran a través de la placenta en lugar de los pulmones. Cuando la placenta funciona de forma normal, pues es la encargada de llevar el oxígeno y todo el CO2 que viene del bebé, pues lo lleva de la madre. Pobre, Cuando pobre, falla la respiración pobre soy, Baltasar. placentaria, pues el feto Hay un micrófono. Doctora, disculpe, está siendo interferida por un colega. Si lo pueden silenciar, por favor. ahorita lo silencio, denme un segundito. Sí, por favor, doctora, no se escucha bien. Richard, apaga tu micrófono. Ok, ahora sí. Ya está silenciado. Bueno, otra vez les voy a explicar la parte de la circulación fetal.
Habíamos dicho que antes del parto, los vasos sanguíneos de los pulmones del feto se van a encontrar contraídos y los alvéolos y los pulmones del recién nacido, van a estar colapsados y van a estar llenos de líquido. Antes del parto, todo el feto en realidad respira a través de la placenta en lugar de los pulmones. Cuando la placenta funciona de forma adecuada, existe una transferencia de oxígeno de la madre al producto adecuada y el CO2 del producto va hacia la madre para ser eliminado de forma correcta. Sin embargo, cuando la respiración falla, la respiración o existe alguna alteración a nivel placentario, pues el feto no recibe la cantidad adecuada de oxígeno y por tanto puede secuestrar CO2 y puede causar mucha repercusión a nivel hemodinámico ventilatoria del feto. Cuando estos recién nacidos salen a la vida extrauterina, el llanto o la compresión torácica por vía vaginal hace que estos niños respiren y puedan hacer un intercambio, eliminando todo el líquido de los pulmones y alvéolos y llenándolos de aire, ¿no? Dentro de la fisiología también se sabe que tenemos un agujero oval o foramen oval, que en la vida fetal esto va a estar abierto para lograr un intercambio, al igual que el conducto arterioso. Pero cuando los niños nacen, en el transcurso de los primeros días, tanto el agujero oval como el conducto arterioso se deberían cerrar para lograr una circulación efectiva. Al mismo tiempo, una vez que fisiológicamente estos dos llegan a cerrarse, obviamente toda la sangre que pasa por la aurícula derecha va a ir al ventrículo derecho y va a ir a los pulmones. Una vez que se hace el intercambio gaseoso, retorna la sangre a la aurícula izquierda, va al ventrículo izquierdo y toda la sangre va a retornar por el arco aórtico y finalmente se sabe que va a incrementar las presiones sistémicas y van a disminuir las resistencias respiratorias. Bueno, eso es un poquito de lo que deberíamos saber de la fisiología. Y ahora le vamos a dar inicio al caso clínico de la reanimación neonatal. Pues aquí les presento un recién nacido masculino que ha sido producto de un embarazo de 39 semanas. Es producto de primer embarazo, una madre de 30 años, aparentemente sin complicaciones durante el embarazo. Tuvo un trabajo de parto muy prolongado y como antecedentes de importancia, pues ha hecho una ruptura prematura de membranas de 24 horas. El parto fue vaginal asistido, ha sido dificultoso su extracción porque los ginecólogos usaron forceps y al nacer, prácticamente este recién nacido nace cianótico, nace con ausencia de llanto y nace con un tono muscular disminuido o flácido, como pueden ver en la imagen. Dentro de los hallazgos iniciales, pues se toma la frecuencia cardíaca y este niño resulta que está con una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto. Nosotros hacemos pasos iniciales y a pesar de eso, pues tenemos un llanto ausente. Nace con una apnea primaria porque no se evidencia respiración. El tono va a estar flácido y prácticamente está con una cianosis generalizada. ¿Cuáles son las intervenciones que hacen? Pues se coloca al recién nacido, obviamente se hace un pinzamiento precoz, se coloca al recién nacido bajo la cervocuna o bajo calor radiante, se seca, se estimula, se logra aspirar secreciones, primero boca y después nariz, con una perilla. Tras estas medidas iniciales, pues se vuelve a tomar la frecuencia cardíaca y esta frecuencia cardíaca no mejora, motivo por el cual se pide la bolsa autoinflable y se inicia ventilación a presión positiva con una mascarilla, utilizando una concentración de oxígeno al 21%, porque en sala de partos, pues evidentemente tenemos el blend. Al segundo se hace una evaluación y se ve que la ventilación a presión positiva es efectiva. Resulta que la frecuencia cardíaca incrementa a 100 latidos por minuto y ya se evidencia un poco de esfuerzo respiratorio.
Se ajusta nuevamente, se hacen los pasos correctivos del Mr. Sopa, se ajusta la ventilación a presión positiva y se realiza de forma inmediata una monitorización continua. A los pocos minutos o segundos, pues el recién nacido desarrolla esfuerzos respiratorios, sobre todo a los 2 minutos. Y la evaluación final es que logramos llegar a una frecuencia cardíaca 140 latidos minuto. Aún la respiratoria, el esfuerzo respiratorio ya es regular, aunque hay un poco de aleteo nasal y leve quejido, que eso le daría un Silverman 2 a 3. La saturación de oxígeno, porque se supone que hemos hecho una monitorización, se pone el oxímetro en extremidad superior derecha, siempre preductal, y a los 10 minutos de vida marca 85% y se le da oxígeno suplementario a 5 litros minuto por ano cefálico. Bueno, ese es el caso clínico que al final de la clase vamos a resolver. Y esto es importante porque ¿cuáles son los objetivos de esta clase, no? Los objetivos principales de esta clase, prácticamente en esta diapositiva resumo todo lo que deberíamos saber y las intervenciones oportunas que se debería realizar en el momento de la reanimación neonatal. Los objetivos es que los alumnos comprendan, que ustedes como alumnos comprendan la reanimación neonatal, que implica una serie de recomendaciones que proponen evaluación y respuesta inmediata, ¿no? Sobre todo en aquellos recién nacidos que han tenido un periodo de transición dificultosa, sabiendo que el principal problema en los recién nacidos o en los neonatos es lo respiratorio y no tanto lo cardíaco ni lo circulatorio como en el adulto. Es importante estar preparados para la reanimación. Todos cuando entramos a recibir a un recién nacido, ya sea parto o cesárea, debemos tener la mentalidad de que en cualquier momento este recién nacido se nos puede complicar. Por tanto, deberíamos estar capacitados, deberíamos conocer, manejar todos los dispositivos y tener la predisposición de ser líder, ¿no? Siempre debemos anticiparnos a los factores de riesgo. Siempre deberíamos hacer las preguntas al ginecólogo, las 4 preguntas como qué edad gestacional tiene, cómo ve el líquido amniótico, el número de bebés. No es lo mismo tener un bebé o entrar a una cesárea de gemelos porque necesitamos más reanimadores, más dispositivos, más material. Ver los factores de riesgo y según las nuevas guías, actualmente desde la 8ª y la 9ª edición de reanimación neonatal, se considera el plan del cordón umbilical, el tiempo en el que nosotros deberíamos hacer el clampeado del cordón umbilical y si debemos o no debemos ordeñar. La reanimación neonatal siempre debería haber un personal capacitado, deberíamos designar los roles antes de cualquier reanimación, deberíamos contar con todo el material disponible y ver el funcionamiento del equipo antes del evento. Es importante que en toda reanimación neonatal nosotros hagamos la valoración del ABC, que es la vía aérea, ventilación y circulación. Debemos hacer una valoración rápida e inmediata del tono, el llanto y la respiración de mi recién nacido para ver cuál va a ser el siguiente a actuar. Los pasos iniciales se hacen todos los recién nacidos, así estén deprimidos, ¿no? Por eso usamos la servocuna, calentar, secar, estimular, ver secreciones, vía aérea, vía oral y vía nasal, y el posicionamiento adecuado que es el olfateo. Deberíamos conocer todo el algoritmo de la reanimación. Es importante saber también cuáles son las ventajas del pensamiento tardío, reconocer si esta ventilación a presión positiva o la ventilación por tubo, si están siendo efectivas. Es importante saber a cuánto de flujo inspiratorio de oxígeno voy a usar la bolsa autoinflable y cuánto de presión debo tener y cuál es el ritmo que debo de llevar. No es lo mismo si tengo un recién nacido de término o un recién nacido pretérmino. ¿Cuáles son las condiciones para el inicio de una reanimación neonatal avanzada? Y pues evidentemente hay que considerar los casos especiales, ¿no? Cuando tengo un paciente con hernia diafragmática, no es lo mismo tener un recién nacido prematuro con un defecto de pared
o con algún defecto de tubo neural y pues algunas consideraciones especiales que vamos a tomar en el paritorio. Bueno, aquí está la diapositiva de los objetivos de la reanimación neonatal. Dentro de estos objetivos, que también ha sido pregunta de examen, los tres fundamentales es sobre todo restablecer la respiración espontánea del recién nacido, lograr un gasto cardíaco apropiado y evitar o disminuir las tasas de mortalidad por daño o lesión tisular. Sobre todo, sabemos que si no hacemos una reanimación oportuna, podríamos causar lesiones tanto en encéfalo, en riñón, en corazón, y esta isquemia, sobre todo, puede tener un desenlace deleterio o retraso en el desarrollo neurológico. Sin embargo, es importante saber también que existen situaciones de alto riesgo y es importante que nosotros como equipo de reanimación nos anticipemos con una anamnesis gestacional y con una anamnesis de parto, ¿no? Mm, es importante saber que los neonatos que nacen con algún estado de alerta, como flacidez, cianosis, un periodo de apnea, ya sea primario o secundario, que estos pacientes nacen a una sistolia prácticamente sin frecuencia cardíaca, necesitan una reanimación inmediata, ¿no? Antes de determinar la escala de Apgar en el primer minuto. Eso es importante. En cuanto a la epidemiología, también es importante reconocer cuánto es el porcentaje de niños que requieren reanimación neonatal. Por ejemplo, vamos aquí a ver la pirámide. Todos los neonatos siempre requieren una evaluación inmediata al nacer y cuidados neonatales simples, ¿no? Como por ejemplo los pasos iniciales. En todos los recién nacidos se hacen pasos iniciales, que implica evaluar la respiración, secar, estimular, brindarles calor, el contacto piel con la madre. Alrededor del 5 al 10% de los neonatos pues requieren estimulación simple al nacer, como es secar y estimular. El 3 al 6% de los neonatos requieren una reanimación básica, que significa que vamos a usar la bolsa autoinflable y pues nosotros logramos mejorar la ventilación y menos del 1% de los recién nacidos requieren algún tipo de reanimación avanzada, sobre todo aquellos que han tenido sufrimiento fetal, desaceleraciones, bradicardias, hijos de madre diabéticas, pueden ser hijos de madre con preeclampsia con datos de severidad, pues esos niños prácticamente tienen un sufrimiento fetal y nosotros deberíamos anticiparnos con la anamnesis y estar listos para una reanimación avanzada. ¿Qué quiere decir? Que no solo requieren ventilación a presión positiva, sino en muchos casos necesitan intubación endotraqueal, necesitan compresiones torácicas e incluso el uso de fármacos como la adrenalina o la epinefrina. En cuanto a la reanimación neonatal, es importante algunos aspectos generales, como por ejemplo tener una vía aérea permeable, ¿no? Instaurar de forma rápida y eficaz la respiración, tener una circulación adecuada, ¿eso qué quiere decir? Lograr una frecuencia cardíaca óptima según la edad, como vemos aquí en la tablita, pulsos, llenado, que presente urea, pues son aspectos generales que nosotros deberíamos evaluar en todos los recién nacidos. Es importante conocer los factores de riesgo previos al parto y los factores de riesgo durante el parto. Por ejemplo, factores de riesgos previos al parto pueden ser edad gestacional pretérmino menores a 36 semanas, edad gestacional posttérmino mayores a 42 semanas, madres con antecedente de preeclampsia, eclampsia, hipertensión materna, que significa que la madre ya cursaba con presiones arteriales elevadas antes de las 20 semanas, los embarazos múltiples gemelares, que la mamá haya tenido antecedente de anemia fetal, si la mamá tiene antecedente de polidramios o oligohidramios o tiene algún antecedente de restricción de crecimiento intrauterino, según las ecografías, si nos dicen que estos niños vienen con alguna
malformación, sobre todo las hernias diafragmáticas, que podrían ser un problema importante, o algún factor de riesgo durante el parto, como por ejemplo, parto por cesárea siempre va a ser de riesgo, parto asistido por forceps o ventosas, la presentación de nalgas, cuando tenemos deceleraciones en los patrones, ¿no? Un DIPS 1, un DIPS 2, que la paciente tenga mucha repercusión hemodinámica y se le tenga que dar anestesia general, pacientes que tengan desprendimiento de placenta, hemorragias durante el parto o antecedentes de coriomionitis, también podrían ser factores importantes que nos pueden alertar y nos pueden preparar para este evento. Cuando hablamos de reanimación neonatal, como ya se había mencionado, debe existir un personal capacitado para esto. Debe haber una preparación previa de todo el material para que en ese momento no se esté corriendo. El material debe estar preparado, ¿no? Deberíamos verificar la funcionalidad de todo el material de forma anticipada. Y como se hace en centros especializados de alto nivel, prácticamente deberíamos haber una designación de roles. ¿A qué me refiero con eso? Que debería haber una persona encargada de la vía aérea, una persona que está lista para la instalación de los catéteres, hay otra persona que está lista para la administración de medicamentos, otra persona que esté lista controlando los tiempos de la reanimación neonatal y personas que puedan colaborarnos. Normalmente, según las guías de reanimación, deberían ser entre 4 a 5 personas capacitadas para este evento, cosa que a veces no sucede en nuestro medio. ¿Qué cosas deberíamos tener preparadas para una reanimación? Pues las cunas de calor radiante, sobre todo para evitar la hipotermia. Como ayer habíamos dicho, la hipotermia pues causa mucha repercusión hemodinámica en los recién nacidos, causa hipoglicemia, causa bradicardia, causa disfunción cardíaca. Entonces causa vasoconstricción, causa colapso, hipoxia. Entonces siempre debemos tener una servocuna o una cuna radiante ya lista, caliente, las mantas, el gorrito para evitar que pierda calor. Deberíamos tener un estetoscopio, deberíamos tener un aspirador. Por favor, ¿pueden apagar sus micrófonos? Deberíamos tener un aspirador, catéteres de aspiración, la bolsa autoinflable que esté funcionante, las fuentes de oxígeno, los blenders, el neopuff, si es posible, laringoscopio y tener todos los tubos disponibles, jeringas, catéteres, dextrosa al 10%, solución fisiológica, tener a la mano el centro de transfusión en caso de tener que transfundir un paquete globular. Bueno, ya entrando a lo que es reanimación neonatal, pues una vez que ya tenemos listo todo, damos curso, ya se da curso al parto o a la cesárea, entonces debemos preguntar, hacer una evaluación rápida y en esta consta de 3 preguntas. ¿Este producto parece de término o es pretérmino o es postérmino? ¿Tiene buen tono? ¿No? Y el recién nacido respira y llora. Pues sí, si cumple estos 3, pues solo se debe hacer pasos iniciales, incluso se debe hacer un apego precoz junto a la mamá. Pero si estos 3 pasos no se cumplen, entonces nosotros pedimos que hagamos un pensamiento precoz y estos pasos iniciales los vamos a realizar en la cuna radiante. Con todo esto viene el plan del pinzamiento del cordón umbilical y el ordeñamiento del mismo, ¿no? ¿Por qué les pongo aquí en rojito? Porque antes se consideraba que el plan del pinzamiento del cordón umbilical era entre 30 a 60 segundos, pero actualmente, hace 2 semanas, acaba de salir la 9ª edición y dice que el plan del pinzamiento del cordón umbilical debería ser prolongado. Esto dice que debería ser 60 segundos. ¿Y cuándo se debería considerar el ordeñamiento del cordón umbilical? Pues en todos los recién nacidos de término. Cuando estamos hablando de recién nacidos de términos extremos, está contraindicado porque la presión que se realiza sobre esta
puede causar hemorragia intraventricular. Entonces está contraindicado el dañamiento de cordón umbilical en recién nacidos pretéritos. ¿Cuáles son los pasos iniciales? Eso también es pregunta de examen, ¿no? Los pasos iniciales, como lo pueden ver en esta imagen, siempre va a ser calentar. Es por eso llevar con la mamá o llevar a hacer bocuna. Calentar es uno de de los pasos más importantes. También se puede hacer un calentamiento piel con piel o en cuna radiante. Y el objetivo es lograr una temperatura de 36,5 a 37,5. ¿Cómo se hace esto? Podemos tener toallas o mantas calientes pero si tengo un recién nacido prematuro menor a 32 semanas, pues las guías dicen que directamente se debería poner en bolsa de polietileno. Luego del calentamiento viene secar y estimular. Tiene que ser esto enérgico para lograr un llanto efectivo y un aumento de la ventilación. Deberíamos posicionar la vía respiratoria. ¿Eso qué quiere decir? La posición neutra o de olfateo. Vamos a evitar la flexión, la hiperextensión o la flexión de esta para lograr una buena ventilación. Y en caso necesario, pues se debería succionar. Primero se succiona boca y luego nariz, ¿no? Entonces, con todo esto, siempre valoramos tanto el esfuerzo respiratorio, la frecuencia cardíaca y el tono. Cuando mi paciente tiene apnea, pues la apnea en realidad es la incapacidad de iniciar o mantener el esfuerzo respiratorio, el cese de la respiración más de 20 segundos con repercusión hemodinámica, que quiere decir que estos pacientes van a estar en bradicardia o con desaturación. Esto se presenta entre 5 al 10%. ¿Cuál es la diferencia entre apnea primaria y apnea secundaria? La apnea primaria es que estos pacientes nacen con cese de la respiración, pero cuando hago un estímulo, que es secar o estimular, entonces estos pacientes responden de forma inmediata. En cambio, la apnea secundaria es que no responden a una estimulación y yo tengo que ayudarles con ventilación a presión positiva. ¿Cuál es la principal causa o las causas de apnea secundaria? Cuando tengo alteración del sistema nervioso central, estos pacientes van a tener antecedente de asfixia o algún trastorno neuromuscular. Hay casos especiales donde los niños pueden hacer apneas. Por ejemplo, cuando tengo recién nacidos pretérmino, cuando tienen inmadurez neurológica y su cerebrito no manda la señal de respiración, entonces estos niños quedan en apnea también. O pacientes que tienen algún grado de hipoplasia pulmonar o las famosas hernias diafragmáticas, donde no existe, aquí como pueden ver en la imagen, no existe un pulmón, entonces estos niños también pueden tener apnea. Em, bueno, en cuanto a la reanimación neonatal, es importante el ABC, como les he mencionado. A, vía aérea permeable, ¿no? Entonces, para lograr una vía aérea permeable, tengo que tener la posición del olfateo, la posición neutra. Debería tener la cabecita extendida para lograr una buena ventilación. Y si esto está ocupado por secreciones, pues obviamente aspirado de secreciones tanto de boca y de nariz. El breathing, que es la respiración, lo podemos lograr con la estimulación táctil. Si no se logra con una simple estimulación, debemos avanzar y dar ventilación a presión positiva con bolsa autoinflable. Y finalmente, si no se logra, pues evidentemente se debería hacer una vía aérea avanzada e introducir el tubo endotraqueal. Cuando no logramos una circulación adecuada, pues obviamente vamos a las compresiones torácicas y finalmente al uso de fármacos que usamos es la adrenalina o la epinefrina, también llamada así. Bueno, cuando hablamos ya de ventilación a presión positiva, lo vamos a dar con la bolsa autoinflable, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos principales de hacer una ventilación positiva? De ventilación a presión positiva es asegurar la vía aérea, ¿no? Con la mascarita y logrando un sello hermético. Esta se puede hacer con técnica de la mano cuando cuando el reanimador es solo una persona,
O cuando son dos personas, podemos hacer con sello hermético con dos manos y pues obviamente la otra persona ayuda con las compresiones en la bolsa. Em, la presión que se debe realizar sobre la bolsa autoinflable es lograr una presión entre 20 a 25 centímetros de agua. Pero las últimas guías, la novena edición, pues la cataloga según la edad gestacional. Dice que en menores de 32 semanas se puede lograr, se debería emitir una presión entre 20 a 25 centímetros de agua. Y cuando son recién nacidos mayor a 32 semanas, incluso puede ser un poquito más, de 25 a 30. No deberíamos exceder de 30 porque podemos causar neumotórax o lesiones ventilatorias y eso es más dificultoso causando colapso cardíaco. ¿Cuál es el ritmo que deberíamos seguir? Es ventilo, 2 3 ventilo, 2 3, ¿no? La ventilo vamos a hacer en la expiración y en la expiración 2 3. Ese es el ritmo que deberíamos seguir con la bolsa autoinflable y lo que se debería lograr es una frecuencia respiratoria entre 40 y 60, decía la octava edición, pero ahora la novena edición dice entre 30 a 60 respiraciones minuto, entonces nos han dado un margen más amplio, ¿verdad? ¿Cuáles son las indicaciones? Eso es también pregunta de examen. ¿Cuál es la indicación absoluta para hacer una ventilación a presión positiva? Pues si mi paciente nace en apnea, ¿no? No tiene respiración o la respiración es jadeante o entrecortada, es un criterio para dar ventilación a presión positiva. Si tengo una frecuencia cardíaca menor a 100, también es una indicación para dar ventilación a presión positiva. Si no logro la saturación objetivos y si mi paciente está cianótico a pesar de que llora, también puedo iniciar un ciclo de ventilación a presión positiva. ¿Cuándo sé que esta ventilación es satisfactoria? Pues en realidad lo que nosotros valoramos es que el tórax expanda, que los ruidos respiratorios sean simétricos en ambos campos pulmonares, que mejore la coloración. Si mi paciente nace con acrocianosis o con cianosis generalizada, al darle ventilación, obviamente va a cambiar esto, va a entrar mayor cantidad de oxígeno y estos pacientes ya están rosados, que al escuchar la frecuencia cardíaca, la frecuencia haya aumentado mayor a 100, que la saturación en el monitor vaya incrementando, que el paciente tenga un llanto y una respiración enérgica y que mejore el tono, ¿no? Si mi recién nacido ha nacido flácido y ahora ya tiene mejor tono, pues prácticamente esta ventilación está siendo efectiva, ¿no? Entonces, si esta ventilación, nosotros damos ventilación a presión positiva, 30 segundos y no vemos que haya estos cambios, ¿no? Estos cambios favorables, nosotros deberíamos aplicar Mr. Sopa, que son los pasos correctivos, ¿no? Entonces, la pregunta de examen va, ¿cuál es el mejor indicador para saber si mi ventilación a presión positiva está siendo efectiva? Aumento de la cardíaca, ¿no? Expansión de tórax, cambio de coloración, cambio de tono y respiración espontánea y mejora la saturación, ¿no? Después de dar una ventilación a presión positiva de 15 segundos, ¿no? Si mi frecuencia cardíaca aumenta, yo debo continuar y mi ciclo dura 30 segundos. Un ciclo completo de ventilación a presión positiva dura 30 segundos. Pero si mi frecuencia cardíaca no mejora y el pecho se mueve, entonces debería hacer pasos correctivos. Si no mejora mi cardíaca y el pecho no se mueve, debería completar este ciclo. Incluso puedo tener un segundo ciclo de ventilación a presión positiva, ¿no? Todo lo que les he explicado hasta ahorita está resumido en este algoritmo, ¿no? Evidentemente es parto, cesárea. Entonces las tres preguntas que me hago apenas nazca el producto: ¿es producto de término? ¿Tiene buen tono? ¿Respira? Si no, ¿no? Entonces si no es de término, es prematuro, no tiene buen tono, no respira, no llora, em, ¿podemos apagar los micrófonos, por favor? Voy a silenciar otra vez.
Ok. Entonces, si estos niños nacen con mal tono, no respira, no llora, obviamente nosotros lo vamos a pasar a cuna de calor radiante, vamos a hacer todos los pasos iniciales. Si este paciente está en apnea o jadeo con una frecuencia cardíaca menor a 100, pues obviamente vamos a empezar directamente con la ventilación a presión positiva. Una vez que inicio la ventilación a presión positiva, pues la otra persona del equipo de reanimación tiene que monitorizar a mi paciente porque necesito ver el monitor, necesito ver si la cardíaca sube, si la saturación sube, ¿no? Entonces, y si la frecuencia cardíaca sigue menor a 100, pues obviamente debería intubar y empezar las compresiones cardíacas. Aquí les traigo lo que es Mr. Sopa, para que se acuerden de una sopa Maruchan. ¿Cuáles son los pasos correctivos? M es ajustar la máscara, ¿no? Estos pasos correctivos se hacen a los 15 segundos de haber empezado un ciclo de ventilación a presión positiva. Son los pasos que deberíamos corregir. La última edición, que es la novena, ahora ya es más flexible y dice que deberíamos hacer entre los 15 y los 30 segundos de una ventilación y que deberíamos ajustarlos a la clínica del paciente, ¿no? Entonces, si vemos que la máscara no tiene un sello hermético, se debería corregir. De reposicionar la vía aérea, puede ser que no estemos en posición de olfateo, que esté muy hiperextendida o muy flexionada, deberíamos corregir. Si vemos que este paciente tiene muchas secreciones en vía aérea o en boca o en nariz, también se debería aspirar porque pues no va a ser efectiva la ventilación. El open mouth, que viene del O, que la boca siempre debería estar abierta para la ventilación. Aumentar la presión, habíamos dicho que la presión por bolsa autoinflable debería ir de 20 a 25, pero cuando son mayores de 32 semanas, incluso las nuevas guías dicen que deberíamos llegar a 30, podemos dar más presión. Y finalmente, si hemos hecho todos estos pasos correctivos y no logramos expandir el pulmón, no logramos mejorar la saturación, la coloración, el tono ni la frecuencia cardíaca, pues deberíamos buscar una vía aérea alterna, ¿no? Entonces, todo esto resume todo la sigla Mr. Sopa. Una vez que se ha hecho todo Mr. Sopa y se ha hecho todos los pasos correctivos, pues después de 30 segundos de esta nueva ventilación deberíamos hacer una nueva valoración. Si mi frecuencia cardíaca es mayor a 100, pues debo continuar la ventilación a presión positiva hasta que mi paciente tenga un esfuerzo respiratorio espontáneo. Si la frecuencia cardíaca va de 60 a 99, debo reevaluar la ventilación y hacer nuevamente pasos correctivos. Pero si mi frecuencia cardíaca es menor a 60, ¿no? Debo incrementar el oxígeno a 100, debo intubar a mi paciente y debo iniciar de forma inmediata compresiones torácicas. Bueno, entonces, si no ha sido efectiva la ventilación a presión positiva y no tenemos una respuesta adecuada, lo que sigue, según el algoritmo, pues es intubar de forma inmediata, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones absolutas para poner un tubo endotraqueal? Pues que yo haya dado ventilación a presión positiva con máscara y no haya logrado mejorar la ventilación de mi paciente, ¿no? Que esta ventilación a presión positiva haya durado más de un minuto, ¿no? Me estoy retrasando, el paciente está entrando en hipoxia, entonces yo debo intubarlo. Cuando necesito compresiones torácicas, cuando mi paciente tiene frecuencias cardíacas menor a 60, está en 30, en 20, uy, no me espero, intubo de forma inmediata. Cuando tengo un paciente ya con antecedente de hernia diafragmática, yo intubo directo, ¿no? Dar ventilación a presión positiva en pacientes con hernia diafragmática está contraindicado. Pacientes que tengan hernia diafragmática directamente van a tubo, ¿ya? Recién nacidos pretérmino que necesiten surfactante, ¿no? Por la técnica de Ensure, igual debería intubarse. Y pacientes que se necesita hacer una succión directa de tráquea, como por ejemplo pacientes que nacen con salam, ¿no? Con meconio, también es un criterio para intubar.
Bueno, aquí, ¿cómo nosotros sabemos qué tubo elegir, no? Normalmente en neonatología los tubos que más usamos es del 2,5 al 3,5, ¿no? Y ese es un algoritmo facilito que menor a 1000, ¿no? Deberíamos usar 2,5, de 1000 a 2003 y mayor a 2000 el 3,5. ¿Qué hojas de laringoscopio vamos a usar? Tenemos la 1, la 0 y la 2,0. Para recién nacidos de término la 1, para pretérmino 0 y para prematuros extremos menor a 28 semanas podemos usar los 2,0, ¿no? Em, Pueden haber algunas alteraciones, ¿no? O algunos casos especiales donde haya una mala respuesta, como por ejemplo, si tengo defecto de mascarilla, obviamente no va a ser efectiva mi ventilación. Si yo intubo y me voy a vía esofágica igual, puede causar traumas gástricos. Si la vía aérea está obstruida, obviamente no voy a lograr que sea efectiva esta ventilación. Si la presión que estoy dando por bolsa autoinflable es insuficiente. Si mi paciente está en choque hipovolémico, por más que le dé ventilación, pues vamos a seguir en asistolia o pacientes que tengan neumotórax, ¿no? Neumotórax o derrames pleurales, mientras esto no sea evacuado, pues la ventilación nunca va a ser efectiva. En cuanto a la intubación, es importante que antes de intubar nosotros sepamos todos los puntos de referencia, ¿no? Para no intubar vía digestiva y sí entrar a vía aérea. Entonces, los puntos de referencia en realidad es el epiglotis, las cuerdas vocales, donde tenemos que ingresar esa glotis, por delante está la lengua y por detrás está el esófago, ¿no? Entonces, nosotros metemos el laringoscopio, normalmente lo hacemos por el lateral izquierdo, retraemos la lengua y un punto de referencia es que la parte de la vallécula, sobre todo, va a estar en relación con las encías o con el tabique, ¿no? Una parte central se retrae anterior, no se trata de hacer palanca, es recto y hacia arriba y pues una vez que se retrae, lo que observamos va a ser, nuestro punto de referencia va a ser esta A, que son las cuerdas vocales y finalmente podemos meter a la glotis. ¿Cuál es la profundidad que voy a meter del tubo? Pues deberíamos medir desde una distancia entre el tabique nasal hasta el trago de la oreja con una cinta. Nosotros medimos y le sumamos 1 centímetro. Esa es la profundidad que deberíamos meter el tubo y deberíamos dejar la medición en la encía, ¿no? Las nuevas guías antes se consideraba en el labio, pero ahora el punto de referencia es la encía. Si yo tengo un deterioro repentino de vía aérea cuando mi paciente ya está intubado, entonces tengo que pensar en esta sigla que es DOPE, que mi tubo está desplazado, ¿no? De desplazamiento, que mi tubo está obstruido por secreciones, pacientes que tienen meconio pueden obstruir el tubo, entonces si mi tubo está obstruido, P, que ha hecho un neumotórax, por eso no ventila, o prácticamente que el equipo, el ventilador esté fallando, entonces tenemos que valorar una vez, el DOPE es la sigla para valorar paciente intubado, Mister SOPA es para valorar paciente cuando estás haciendo ventilación a presión positiva, ¿ya? Bueno, siguiendo con todo el algoritmo, ¿cuándo debo iniciar la reanimación neonatal? ¿Cuándo está indicado las compresiones torácicas? Sobre todo las compresiones torácicas se hacen una vez que mi paciente ya está intubado, ¿no? Intubo a mi paciente, todavía le estoy dando ventilación a presión positiva, pero no logro mejorar la frecuencia cardíaca. En frecuencia cardíaca está por debajo de 60, se supone que el tubo está en buena posición, se escucha ventilado ambos pulmones, pero mi frecuencia cardíaca sigue siendo menos de 60 y yo he dado un ciclo de presión, de ventilación a presión positiva efectiva o por tubo endotraqueal, es indicación para iniciar ventilación, ¿no? Compresiones torácicas. Las compresiones torácicas, lo que va a lograr es mejorar la perfusión coronaria y mejorar la perfusión del cerebro y de todos los órganos.
¿Dónde se deben realizar las compresiones torácicas? En el tercio inferior del esternón. Este es el punto de referencia para iniciar las compresiones torácicas. Se le puede hacer con una mano, pero también se le puede, para ser más efectiva, podemos hacer con dos manos, con los pulgares. ¿Cuánto es la profundidad que se debe lograr? El tercio se debe lograr los dos tercios del esternón anteroposterior. Las compresiones torácicas, una vez que iniciamos compresiones torácicas, debemos subir la FIO2 al 100%, ya sea pretérmino o postérmino, y lo que se debe lograr son 90 compresiones en un minuto para que estas compresiones realmente sean efectivas. ¿Cuál es la profundidad? Deprimir el esternón un tercio anteroposterior con dos manos. La frecuencia son 90 compresiones por minuto. ¿Y cuál es el ritmo que voy a llevar? Esto cambia, ¿no? La coordinación cambia y es 1 y 2 y 3 y el otro es ventilo y 1 y 2 y 3 ventilo y 1 y 2 y 3 ventilo ¿ok? Ese es el ritmo que se debe llevar para las para la frecuencia, para lograr una frecuencia cardíaca óptima, y la frecuencia son 90 compresiones por minuto, ¿ok? Entonces, como el algoritmo dice, cuando tengo frecuencia cardíaca menor a 60 por minuto, lo primero que hago es intubar a mi paciente, seguir con la ventilación a presión positiva, subir el oxígeno al 100%. Se supone que para este entonces ya el paciente está monitorizado. Debo empezar las compresiones cardíacas, lograr 90 compresiones en un minuto, y otro miembro del equipo ya debería considerar instalar catéter venoso, porque si no revertimos la frecuencia cardíaca con compresiones, pues finalmente yo debo administrar adrenalina. ¿Listo? Esta tablita es el objetivo de saturación preductal que se debe tener al nacer, ¿no? Al minuto es de 60 a 60, de 60 a 65, a los 2 minutos, 3, 4, vamos subiendo de 5 en 5, y a los 10 minutos debemos lograr una saturación entre 85 y 95%. Cuando, a pesar de haber hecho compresiones cardíacas, tener una ventilación efectiva, usar ya medicación adrenalina, y mi paciente no recupera la frecuencia cardíaca, siempre tenemos que pensar en algún dato de choque, ¿no? O pérdida de sangre. Por lo tanto, nosotros debemos dar expansores de volumen. ¿Y cuáles son los que recomiendan las guías? Podemos poner un paquete globular O negativo, o tener solución salina fisiológica para administrar a un volumen de 10 ml kilogramo de peso. Para entonces ya deberíamos tener instalado un catéter venoso umbilical o un acceso intravenoso, y la administración de estos expansores de volumen debería ser en un tiempo de 5 a 10 minutos. Bueno, eso es en cuanto a a lo más importante de reanimación en un niño de término, pero hay casos especiales. Por ejemplo, en la reanimación del neonato prematuro va a cambiar. eh, Se hacen los mismos pasos iniciales. Habíamos dicho que el recién nacido prematuro no se lo seca, se lo puede estimular, pero no se lo seca, se lo lleva directamente a una bolsa de polietileno. El oxígeno que se le va a administrar es un fío de 21 a 30%. Igual se debería medir la saturación preductal. Y lo más importante, que estos niños hacen choque por el frío. Entonces deberían tener una cervocuna, ponerle un gorro y mantener lo más caliente posible. El flujo de oxígeno que requieren estos pacientes que son menores de 35 semanas va de 21 a 30, y cuando hablamos de compresiones torácicas podemos llegar hasta 100, ¿no? Las saturaciones también es óptima. ¿Por qué les pongo aquí esto? Porque en la nueva edición ya lo dividen por edad gestacional. Los recién nacidos menores de 32 semanas podemos llegar hasta 30% de flujo de, inspiratorio de oxígeno.
de 32 a 34 semanas de 21 a 30 y mayores de 35 solo 21 por el riesgo que pueden tener de hiperoxia, ¿no? Y puede causar retinopatía del prematuro. Antes, la saturación de oxígeno se tomaba desde el primer minuto, pero ahora se ha visto que el primer minuto no es efectivo porque todos están enfocados en la hemodinamia y en la ventilación del recién nacido y recién se toma la saturación a partir del segundo minuto. El pinzamiento diferido de cordón se ha visto que ha traído grandes beneficios, por eso ahora se toma como punto de partida 60 segundos o un minuto, que puede llegar incluso hasta los 3 minutos, porque esto aumenta la concentración de hemoglobina, evita las anemias, aumenta el depósito de hierro, hace que estos niños tengan mejor estabilidad hemodinámica, menor necesidad de uso de inotrópicos, menor riesgo de hemorragias intraventriculares, menor riesgo de displasia broncopulmonar, menor riesgo de enterocolitis. Entonces, evidentemente se ha visto que el pinzamiento tardío de cordón umbilical puede traer muchos beneficios, ¿no? Sin embargo, también pueden traer algunos efectos tardíos, como por ejemplo, si les dejamos mucho tiempo, no pinzamos de forma oportuna el cordón umbilical, pueden hacer estos niños ictericia y pueden hacer policitemia, ¿no? ¿Cuándo son los casos, cuándo está contraindicado hacer un pinzamiento tardío, ¿no? Entonces, cuando yo digo, no, me lo entrega y por favor hágale el pinzamiento. Cuando yo tengo pacientes gemelares, por ejemplo, ¿no? Con el riesgo de que el producto B pueda sufrir asfixia o deterioro ventilatorio por hipoxia prolongada. En aquellos recién nacidos que nacen no vigorosos, obviamente no los voy a dejar con la madre, ni reanimar con la madre, entonces me lo llevo de inmediato a hacer vacuna. Aquellos recién nacidos que sean prematuros, niños restringidos o que la mamá tenga una hemorragia importante como un prolapso, también es una indicación absoluta para hacer un pinzamiento inmediato. ¿Cuáles son las circunstancias especiales en el paritorio? Sobre todo el manejo del meconio, ¿no? Normalmente se presenta meconio en situaciones de estrés, pacientes con asfixia, pacientes con SAM, pacientes que antes se consideraba intubar y aspirar de forma inmediata, pero ahora se ha visto que si el paciente tiene buena ventilatoria, no tiene dificultad, pues no es necesario esta aspiración y se deberían hacer el seguimiento normal de la reanimación básica. Cuando tengo un paciente que viene con desprendimiento de placenta o abrupto placentario, pues el riesgo es que estos niños entren en choque hipovolémico o en anemia. Pueden nacer pálidos, hipotónicos, con hipoperfusión, bradicárdicos, con asistolia. Entonces nosotros necesitamos hacer una reanimación básica, incluso una avanzada. Necesitamos transfundirle paquete globular como el ORH positivo, ORH negativo que deberíamos administrar un volumen de 10 ml kilogramo. Y si tengo antecedente de un paciente que viene con asfixia y ha hecho una encefalopatía neonatal, pues evidentemente va a tener mucho componente neurológico. Es un niño que puede entrar en un estatus convulsivo, entonces es importante su valoración de conciencia de tono de los reflejos. Y obviamente estos niños con encefalopatía si son más de 35 semanas, pueden ir a una hipotermia terapéutica y se debería hacer un control estricto de actividad eléctrica cerebral. Dentro de otras circunstancias importantes en el paritorio, también es importante saber si estamos frente a obstrucciones de vía aérea como hipoplasias mandibulares, desplazamientos posteriores de la lengua, teratomas, higromas, tumores, que pueden obstruirme la vía aérea y pues estos niños no puedo esperarme a darle una ventilación a presión positiva, porque va a haber una obstrucción y estos niños pueden tener un deterioro súbito, entonces deben ir directamente a intubación, ¿no? Es importante también que tengamos asegurada la vía respiratoria y ver la hemodinamia de estos niños. Cuando tengo la presencia de hernia diafragmática, como habíamos dicho, estos niños van a tener un abdomen excavado
y necesitan una intubación inmediata. No se debería dar ventilación a presión positiva por el riesgo a lesión, porque si le damos ventilación, pues el aire va a entrar al abdomen y vamos a distender la caja torácica y podemos causar un trauma, ¿no? Inmediatamente se debería poner una sonda nasogástrica en caso de extensión e enviar directamente a tercer nivel. Es importante también reconocer el neumotórax, ¿no? El neumotórax se debería reconocer de forma inmediata porque puede causar un colapso cardíaco y una parada cardiorrespiratoria si no metemos un angiocatéter de forma inmediata en el segundo espacio. Es importante también reconocer pacientes con patología con hipoplasia pulmonar que necesitan ser intubados de forma inmediata. Neumotórax y derrame pleural son las dos urgencias más importantes, ¿no? Que deberíamos resolver de forma inmediata. Un neumotórax a tensión debería ponerse un angiocatéter de forma inmediata. Se debería hacer una medición en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular y meter un angiocatéter de forma inmediata para evitar el colapso y la parada cardíaca. Y en cuanto a un derrame pleural, pues sí, igual se debería meter un angiocatéter entre el cuarto y el quinto espacio, el cuarto y el quinto espacio costal en la línea axilar anterior con dirección posterior para evitar igual un colapso de la vía respiratoria. Es importante también determinar defectos de pared, ¿no? Para reducir la lesión de vísceras expuestas cuando estamos frente a una gastrosquisis o una onfalocelia, que ayer lo hemos visto en la clase, se debería cubrir con una bolsa de plástico estéril, sobre todo de las soluciones fisiológicas. A veces se pone, se cubre y se mantiene empapada para evitar isquemias en el intestino y para lograr una descompresión, instalar sonda nasogástrica, porque estos niños a la brevedad deberían ser sometidos a intervención quirúrgica. Cuando tenemos pacientes con defecto de tubo neural, como mielomeningocele, deberíamos proteger, ¿no? Deberíamos proteger el defecto, no lograr un trauma ni infecciones, y igual ser referido a tercer nivel para una intervención oportuna. Cuando tenemos lesiones del sistema nervioso central, ¿no? Como cefalomatomas, caput sucedáneo o hemorragias subgaleales, es importante también diagnosticarles de forma oportuna porque puede causar repercusión hemodinámica como choque hipovolémico en los recién nacidos, algún trauma instrumental que haya tenido, alguna fractura como distocia de hombros, fracturas de clavícula o lesiones del plexo braquial deberían ser reconocidos de forma inmediata y ser evaluados y tratados, ¿no? Una vez que hemos reanimado a nuestro paciente y le hemos sacado del paro cardiorrespiratorio o hemos logrado revertir el deterioro ventilatorio circulatorio, pues nosotros deberíamos tener cuidado y llega la primera hora de oro, ¿no? Entonces, ¿qué significa? No significa que hayamos reanimado y nos olvidamos del paciente. En esa hora siguiente, después de la reanimación, es importante que nosotros demos seguimiento a este niño. Los cuidados post-reanimación, deberíamos prevenir la hipotermia, ¿no? Tenemos que mantener los normotérmicos, prevenir la hipoglicemia o algún trastorno hidroelectrolítico, ¿no? Y cuando son pacientes que tienen antecedente de encefalopatías, pues evidentemente se debería realizar una hipotermia terapéutica. Deberíamos ver el estado ácido-base, ¿no? Si este paciente, por ejemplo, está con acidosis metabólica, si necesita volumen o algún tipo de expansor, o si necesita bicarbonato, que la verdad bicarbonato en recién nacidos no lo usamos por el riesgo a hemorragias intraventriculares, ¿no? Usamos con muchas pinzas. Ver si este niño está infectado para iniciar de forma oportuna antibiótico-terapia, ¿no? Considerando si es una sepsis neonatal temprana o es una tardía. El uso de aminas, ¿no? Tanto la dopamina, la adrenalina, si lo vamos a poner por infusión continua. Y todos estos recién nacidos, pues, deberían tener una monitorización continua, control estricto de balances, de ingeridos, eliminados, de diuresis,
¿no? Y toda la función en general. Bueno, eso ha sido un poco de lo que les he hablado de la reanimación. Ahora vamos a entrar al banco de preguntas y mientras vamos resolviendo las preguntas, pues igual les vamos a ir disipando algunas dudas. Bueno, aquí viene la pregunta número 1 y que dice, uno de los siguientes no es un objetivo de la reanimación neonatal. Señale el incorrecto. A. Restablecer una respiración espontánea adecuada. B. Tener un gasto cardíaco apropiado. C. Evitar la morbilidad y mortalidad. D. Mantener una temperatura adecuada. E. Todos son correctos. Voy leyendo. Bueno, algunos dicen que todos son correctos. Algunos dicen que el excepto es la D, mantener la temperatura. Ok. Pues como habíamos dicho, ¿cuáles son los objetivos principales de la reanimación? Son los tres, ¿no? Establecer una respiración espontánea, mejorar el gasto cardíaco y evitar la morbimortalidad y evitar la isquemia tisular, sobre todo cerebro, riñones, hígado, ¿no? Entonces, la respuesta es ¿no? Restablecer respiración, sí. Tener un gasto cardíaco apropiado, obviamente. Y con todo esto evitó la morbimortalidad. Lo que no tiene nada que ver es mantener la temperatura adecuada. Vamos con el 2. El porcentaje de recién nacidos que necesita reanimación avanzada. A, 2%, 5%, 1%, 10%, 15%. Hay algunos que dicen 10%. Otros dicen 1%. Lean bien, ¿no? Porcentaje de recién nacidos que requieren reanimación avanzada. ¿A qué me refiero con reanimación avanzada? Intubación, expansores de volumen, compresiones torácicas, ¿no? Y adrenalina. Entonces aquí les había mostrado la pirámide, ¿no? Decimos que todos los neonatos necesitan una evaluación inmediata y pasos iniciales. El 5 al 10% necesita un secado y estimulado enérgico. El 3 al 6% necesita reanimación básica, que es ventilación a presión positiva y menos del 1% necesita reanimación avanzada, que quiere decir intubación endotraqueal, compresiones torácicas y fármacos como la adrenalina y expansores de volumen. Entonces la respuesta es C. ¿Cuál es la característica de una ventilación satisfactoria y eficaz? Mm, Dicen la E, que todas son correctas. Elevación del tórax, ruidos respiratorios simétricos, coloración rosada, frecuencia cardíaca mayor a 100 y pues creo que todos responden, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando digo que una ventilación a presión positiva es eficaz, cuando tengo elevación del tórax, cuando los ruidos respiratorios obviamente son simétricos, la coloración de mi paciente es rosado, mi frecuencia cardíaca sube mayor a 100, la saturación es objetiva para los minutos de vida, tengo una respiración o llanto espontáneo y mejora el tono de mi paciente. Entonces, todas son correctas. ¿Cuál es la dosis de la adrenalina que se administra por vía intravenosa en asistolia en neonatos? 1 miligramo kilogramo, 0,5 ml kilogramo, 0,1 a 0,3, 0,5 a 1 ml, 0,7. Voy leyendo. Todos dicen C. Algunos dicen E. Bueno. Entonces, ¿cuándo hablo de la adrenalina, no? ¿Cuál es la indicación de poner adrenalina? La adrenalina en realidad se pone cuando tengo una frecuencia cardíaca menor a 60, dado al menos 30 segundos de ventilación a presión positiva
con oxígeno al 100% y no logro subir la frecuencia cardíaca, ¿no? O también llamada asistolia. Entonces, o después de 60 segundos que yo he dado ventilación con compresiones y no logro mejorar mi frecuencia cardíaca, es una indicación absoluta para poner adrenalina. ¿Cómo preparo la adrenalina? La adrenalina viene en ámpulas de 1 mg/ml. ¿Eso qué quiere decir? Que viene a una concentración de 1 en 1000, pero nosotros deberíamos volverlo a 1 en 10.000. ¿Eso qué quiere decir? Voy a tomar 1 ml de adrenalina de la ámpula de 1 en 1000 y 9 ml de solución fisiológica, y de ese preparado voy a administrar por vía intravenosa, ósea o endotraqueal la cantidad que está referida aquí. Si tengo ya una vía, ya tengo catéter umbilical, puedo poner de 0,1 a 0,3 ml kilogramo. Pero si no tengo todavía un acceso venoso endotraqueal, puedo poner de 0,5 a 1 ml kilogramo, seguidas de 3 ml de solución fisiológica para que esto sea efectivo, ¿ok? Entonces, la respuesta es 0,1 a 0,3, porque 0,5 a 0,1 sería intratraqueal, ¿no? ¿Cuál es la complicación más frecuente que se presenta en los neonatos que requieren ventilación a presión positiva? A, hiperoxigenación, neumotórax, bronquitis, hemotórax, o todas son correctas. Mm, Algunos dicen D, otros dicen B, neumotórax. Y creo que nadie está respondiendo. Voy. No, entonces el neumotórax habíamos dicho que es la complicación más temida y la más frecuente, porque cuando estamos dando ventilación a presión positiva ejercemos una presión mayor a la que requiere el recién nacido, sabiendo que la presión por bolsa autoinflable no debe ser más de 30 centímetros de agua, ¿no? Y es el hemotórax. Vamos a la pregunta 6. ¿Cuál de las siguientes es una prioridad ante un neonato prematuro? Mantenerlo caliente en el paritorio, iniciarle ventilación a presión positiva, administrarle adrenalina, iniciarle compresiones, o todos son prioridad. Creo que ya no me queda mucho. Bueno, algunos dicen mantenerlo caliente en el paritorio, otros dicen iniciarle ventilación positiva y otros dicen que todas, ¿no? Y la respuesta es: los recién nacidos prematuros hacen hipotermia, ¿no? Es lo más importante, mantenerlos calientes en el paritorio. Puede ser que tu recién nacido prematuro haya nacido con buen tono, vigoroso, con llanto, y no necesita ventilación a presión positiva, no necesita reanimación avanzada, pero lo que siempre necesita son pasos iniciales y es tenerlo caliente en paritorio. ¿Listo? Vamos a la pregunta 7. Respecto a las compresiones en la reanimación neonatal, ¿a qué nivel del esternón deberían iniciarse? Hay alguno que dice en tercio superior del esternón, hay otro que dice tercio inferior del esternón. Pues no. B, tercio inferior del esternón, muy bien, algunos tercio superior. Como se ha mencionado aquí en la gráfica, las compresiones cardíacas se hacen en el tercio inferior, ¿listo? Ese es el área de las compresiones. Y se debería, ¿cómo la podemos reconocer? Haciendo una línea imaginaria intermamilar por debajo, ¿listo? Pueden hacerse con 2 manos o con una. Lo que tenemos que lograr es
90 compresiones en un minuto y cuando iniciamos compresiones, mi flujo de oxígeno tiene que estar en 100. ¿Listo? Eso es lo más importante. Tercio inferior del externo. ¿Cuál es el defecto más frecuente en la pared abdominal en el neonato? Gastrosquisis, onfalocele, víscera expuesta con signos de infección. Ahí son correctas, ninguna es correcta. Y eso también es pregunta de examen. Algunos dicen, ok. La gastrosquisis, ¿no? Según el tratado de la 21 edición, pues la gastrosquisis es el defecto más frecuente. Y nosotros que trabajamos ya en hospitales, evidentemente la gastrosquisis es la más frecuente y es la que menos va a estar asociado a patologías genéticas, ¿no? Como habíamos dicho ayer, el onfalocele es el que va a estar asociado a trisomía 21, 18 y 13 o a otro patrón genético, ¿no? ¿Cuál es el defecto más frecuente? Ya habíamos dicho gastroscopia. La 9. Entre las lesiones obstétricas intracraneales se observa cefalohematoma, caput sucedáneo, hemorragia subgalear o hemorragia subaracnoidea. Ninguna es correcta. Y esa también ha sido pregunta de examen, creo que del año pasado. Algunos dicen B, otros dicen D. Caput sucedáneo, otros dicen hemorragia subaracnoidea. No, entonces, entre las lesiones obstétricas intracraneales se observa la hemorragia subdural, la hemorragia subaracnoidea y el hematoma epidural, ¿no? Y dentro de las lesiones intracraneales obstétricas más frecuentes también está la hemorragia subdural. Entonces, la respuesta es hemorragia subaracnoidea. Bueno, ahora vamos a empezar a resolver el caso clínico que se había presentado al inicio de la clase. Bueno, dentro de los puntos más importantes ha sido un trabajo de parto prolongado, ¿no? Para empezar, ha sido un paciente, un recién nacido de término, ¿no? Ha nacido por trabajo de parto prolongado porque ha tenido una distosia. Algo importante dentro de los factores que deberíamos preguntar es que ha tenido una ruptura prematura de membranas de 24 horas, que este niño posiblemente esté séptico. Y cuando ha nacido por vía vaginal, pues le han puesto forceps, ¿no? Entonces ha nacido con una extracción dificultosa. Este niño nace cianótico, nace con ausencia de llanto y con un tono muscular flácido. Cuando lo tenemos, la frecuencia cardíaca está en 60 minutos, no tengo llanto, no tengo respiración y este niño está flácido y cianótico. Desde los pasos iniciales, como habíamos visto, seguramente se ha hecho un pinzamiento precoz antes de los 60 segundos, le hemos llevado a cuna de calor radiante, se ha calentado, se ha estimulado, se ha secado, se ha puesto en posición de olfateo, se ha aspirado boca y nariz y a pesar de eso, pues no hemos logrado, se supone que el segundo ayudante ha empezado a monitorizar al paciente y como no había respuesta, empezamos con ventilación a presión positiva, ¿no? La ventilación a presión positiva se lo ha dado con oxígeno al 21%, la concentración de flujo, porque es un recién nacido de término. Nosotros damos ventilación presión positiva y habíamos dicho que cada ciclo dura 30 segundos y a los 30 segundos vemos que tórax se expande, frecuencia cardíaca aumenta, cambia la coloración, cambia el tono y por tanto mejora el esfuerzo respiratorio. Eso significa que mi ventilación está siendo efectiva y este paciente a los 2 minutos empieza con buen esfuerzo respiratorio. ¿Qué me hace pensar que esa reanimación básica ha sido efectiva? Que mi frecuencia cardíaca es mayor a 100, que mi respiración ya está regular, ¿no?
que la saturación ha incrementado a 85 para los 10 minutos de vida, entonces pues la reanimación ha sido buena. ¿Cuál es la causa más probable de que la frecuencia cardíaca baja al nacimiento? A, hipoglicemia neonatal; B, asfixia perinatal; C, infección congénita; D, hipotermia neonatal; o E, defecto cardíaco congénito. Algunos responden B, asfixia perinatal. Ujú. Algunos dicen C, infección congénita. ¿Cuál es la causa más probable de que la frecuencia cardíaca haya bajado al nacimiento? ¿No? Entonces, la asfixia perinatal, obviamente, ¿no? La asfixia perinatal no se puede tener este niño porque ha tenido RPM de más de 24 horas y porque el trabajo de parto ha sido prolongado, ¿no? Entonces son las dos condicionantes para que este niño haya tenido desaceleraciones y haya tenido bradicardia. Ha tenido un periodo prolongado de hipoxia, ¿no? E hipoperfusión tisular, por ende ha nacido con frecuencia cardíaca baja menor a 100. Y eso, la asfixia perinatal es una condición directa de que mi paciente haya nacido con bradicardia. Vamos a la pregunta 2. ¿Cuál es el siguiente paso más apropiado si la frecuencia cardíaca permanece por debajo de 60 latidos tras 30 segundos de una ventilación a presión positiva efectiva? A, administrar adrenalina intratraqueal; iniciar compresiones torácicas; intubar inmediatamente; administrar solución fisiológica; o continuar con ventilación a presión positiva. Ah, nos dicen intubar de forma inmediata. Ahí está. Está. Bueno, la respuesta de la pregunta de ese año, ¿no? Era iniciar compresiones torácicas, ¿no? Si tengo un paciente con una frecuencia cardíaca por debajo de 60, más de 30 segundos de ventilación a presión positiva efectiva, obviamente yo debería iniciar compresiones, ¿no? Compresiones torácicas de forma inmediata, pero antes de iniciar compresiones deberíamos intubar a este paciente para tener una ventilación efectiva. Entonces, la respuesta de ese año era iniciar compresiones torácicas, pero según algoritmo debería ser intubar de forma inmediata e iniciar compresiones torácicas, ¿vale? Solo para que tengan en cuenta la pregunta de ese año. ¿Qué indicador sugiere que la ventilación con presión positiva es efectiva? Mejoría del color, movimientos torácicos visibles, esfuerzo respiratorio espontáneo, aumento en la saturación de oxígeno o reducción de quejido respiratorio. Ahí está. Algunos dicen esfuerzo respiratorio espontáneo. eh, Creo que la mayoría dice C. Algunos que dicen A, B, C, D, pero no sé a qué se refiere. Bueno, ¿qué indicador sugiere que la ventilación con presión positiva es efectiva? No quiero. Ya, los movimientos torácicos visibles obviamente es un indicador, ¿no? Que aumente la saturación también es un indicador. Imagino que lo ha hecho según la secuencia con la que se van presentando, ¿ya? Entonces, ¿cuál es un indicador de que mi ventilación positiva sea efectiva? Que mejore el color, sí; que tenga esfuerzo espontáneo, sí; que aumente la saturación y que los movimientos ¿Tú estabas allá, torácicos no? visibles, pues evidentemente todo esto hace que la presión positiva sea efectiva. Por favor, doctora, sáquelo. Entonces, Ya lo sé. Este bebé
Vamos a la cuarta pregunta. En el recién nacido cianótico, con frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos, pero sin respiración espontánea, ¿qué intervención inicial es más adecuada? Recién nacido cianótico con frecuencia cardíaca mayor a 100, pero sin respiración espontánea. Masaje cardíaco, ventilación a presión positiva con máscara, administración de surfactante, intubación endotraqueal o administración de oxígeno al 100%. Algunos dicen C, administración de surfactante, algunos dicen masaje cardíaco, hay otro que dice administración de oxígeno. Tengo un recién nacido cianótico, pero su frecuencia cardíaca es mayor a 100, ¿no? Pero sin respiración espontánea. La frecuencia cardíaca me ayuda muchísimo a ver cuál va a ser el siguiente paso del algoritmo, ¿ya? Si tengo un paciente que tiene una frecuencia cardíaca mayor a 100, pero sigue cianótico o su esfuerzo respiratorio es jadeante, todavía falta, entonces lo más indicado es dar ventilación a presión positiva, porque mi frecuencia cardíaca es mayor a 100. Masaje cardíaco sería menor a 60 a pesar de una ventilación a presión positiva. Administro surfactantes solo a recién nacidos prematuros. Intubación endotraqueal lo hago cuando ya tengo hasta 2 ciclos de ventilación a presión positiva que no son efectivas y no logro una frecuencia cardíaca mayor de 100, ¿no? Y la administración de oxígeno al 100% siempre va a ser cuando ya estoy intubando y voy a dar masaje cardíaco, ¿vale? ¿Qué complicación perinatal pudo contribuir a la condición del recién nacido? Trabajo de parto prolongado, uso de forceps, rotura prematura de membranas, todos los anteriores o ninguno de los anteriores. Algunos dicen D, todos los anteriores, la mayoría dice, otros dicen el uso de forceps. Evidentemente, todo lo anterior, el trabajo de parto prolongado causa que mi paciente tenga sufrimiento fetal, el uso de forceps hace que mi paciente tenga sufrimiento fetal, riesgo a asfixia, riesgo a encefalopatía hipóxica, la ruptura prematura de membranas, igual hace que este paciente esté sufriendo en hipoxia, hipoperfusión tisular, entonces todos contribuyen a que este paciente haya nacido con un Apgar bajo y que tenga que tener una reanimación neonatal avanzada. ¿Cuál de las siguientes acciones podría reducir el riesgo de morbilidad neonatal en futuros embarazos de esta madre? 1. Inducción del trabajo de parto antes de las 39 semanas, un monitoreo intraparto más cercano, profilaxis antibiótica durante el trabajo de parto, elección de cesárea programada o administración de corticoides antenatales. Algunos dicen un monitoreo intraparto más cercano. Dicen profilaxis antibiótica durante el trabajo de parto, ¿no? Entonces, yo creo que la profilaxis antibiótica, ¿no? Es un punto importante en ruptura prematura de membranas cuando ustedes van a ver sepsis neonatal. Es un factor de riesgo la corio, tener RPM mayor a 18 horas por el riesgo de infección o colonización ascendente del estreptococo del grupo B. Y eso puede condicionar a un sufrimiento fetal, ¿no? Entonces, la profilaxis antibiótica sería un punto importante. Ahora, la monitorización intraparto más cercano también podría ser, ¿no? Inducción de trabajo de parto a las 39 semanas, pues no, ¿no? Porque en realidad la inducción se hace cuando estos pacientes no tienen una viabilidad cercana, entonces sí se debería hacer inducción, pero normalmente las inducciones a veces también llegan a partos traumáticos. La elección de cesárea programada, pues no, sabemos que por cesárea tenemos mayor riesgo a taquipneas porque no tienen una transición normal y el intercambio de líquido a gas pues tarda
un poco más. La administración de corticoides antenatales solo se hace en productos prematuros, se puede hacer a partir de las 32 a 34 semanas, entonces ninguno de los acápites va en relación a nuestro caso, tiene RPM más de 24 horas. ¿Cuál es el límite inferior normal para la saturación de oxígeno a los 10 minutos de vida en un recién nacido? Eso es según la tablita que nos muestra el algoritmo. 60, 70, 80, 85, 90. Límite inferior normal. Algunos dicen 85, muy bien. La mayoría dice D, otros dicen que es B. Apréndanse esta tablita porque siempre es pregunta de examen, ¿vale? Ha entrado en muchos años, a los 2 minutos, ¿cuánto? A los 3, a los 4, a los 5, es pregunta de examen. Entonces, límite inferior, límite superior. A los 10 minutos el límite inferior es 85%. Vamos con la pregunta 8. ¿Qué parámetros se debe vigilar estrechamente en los primeros días de vida para evaluar posibles complicaciones posteriores? A. Nivel de bilirrubina. B. Frecuencia respiratoria, glicemia capilar, todos los anteriores, ninguno de los anteriores. Parámetros que yo debo vigilar después de haber hecho una reanimación en recién nacido. Algunos dicen D. Y evidentemente, ¿no? Todos los recién nacidos que son sometidos a estrés e hipoxia pueden desencadenar problemas respiratorios. Este recién nacido ha tenido RPM, puede hacer neumonías connatales, puede hacer hipoglicemia por sepsis neonatal, ya sea temprana o tardía. Esos niños pueden estar con ayunos prolongados por el periodo de hipoxia que han tenido y también puedan ser hemoconcentraciones o pueden tener bilirrubina. Entonces, todos estos parámetros se deberían vigilar cuando tenemos un paciente con asfixia. ¿Cuál es el manejo que se debe iniciar si un recién nacido presenta una frecuencia cardíaca menor de 60 respiraciones minuto? Intubar si aún no se realizó compresiones torácicas, considerar poner un catéter venoso umbilical urgente, monitorizarlo o todas las anteriores, o coordinar con ventilación, presión positiva y oxígeno al 100%. Algunos dicen todas las anteriores. Hay alguno que dice, intubar si aún no se ha realizado compresiones. Y alguno, bueno, la mayoría dice todas las anteriores, ¿no? Entonces, si yo tengo una frecuencia cardíaca menor a 60, lo primero que debo hacer es intubar si aún no se ha hecho, iniciar compresiones torácicas, coordinarla con ventilación a presión positiva con un oxígeno al 100%. Este paciente debería ya estar monitorizado y considerar poner un catéter venoso urgente, ¿no? Entonces, todas las anteriores, ¿no? Intubar si no se ha intubado, poner un acceso periférico, monitorizar y coordinar ventilación positiva y subir el oxígeno a 100%. Y la pregunta número 10 dice, ¿cuál es la relación de compresión-ventilación en el neonato? 60 compresiones, 30 respiraciones, 80 compresiones, 40 respiraciones, 90 compresiones, 30 respiraciones, 120 compresiones, 30 respiraciones o ninguna de las anteriores. Algunos dicen D, otros dicen A. A ver, espero respuestas. Hay alguno que dice, igual 60 compresiones. Eso lo habíamos hablado en la diapositiva de compresiones, ¿no? Entonces, como les había mencionado, el objetivo principal de las compresiones es lograr 90 compresiones en un minuto. ¿Eso qué quiere decir? Relación 90-3, ¿no? 90-30. Entonces, 90 compresiones y 30 respiraciones. Ese es el ritmo que deberíamos tener. Es 3 compresiones, una ventilación. Entonces, la respuesta es C, 90 compresiones y 30 respiraciones.
Bueno, eso ha sido el tema el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Voy a chat. No sé si tienen alguna pregunta. Eh, en el chat no veo ninguna pregunta o no sé si se ha bloqueado. Doctora, buenas noches. Doctora, buenas noches. Ahora sí ya estoy viendo las preguntas. A ver, déjenme un Doctora, ratito. Dígame. una consulta. En el banco de preguntas tenemos una pregunta bueno, que dice que ¿qué presión debe generar la ventilación inicial para abrir los pulmones del neonato? Ah, ¿Qué presión debe generar, ya. doctora? Cuando Ujú. hablamos de ventilación a presión positiva, como les había mencionado, por la bolsa autoinflable deberíamos tener una presión de 20 a 25 centímetros de agua, que es la presión necesaria que necesitamos. Las nuevas guías, según la nueva edición, dice que en recién nacidos prematuros, menor de 32 semanas, es de 20 a 25, pero en mayor de 32 semanas incluso podemos llegar a 30 centímetros de agua. No deberíamos dar más presión porque podemos causar neumotórax. Ese es el valor. Muchas gracias, doctora. Aquí igual es la presión del ambú, la bolsa autoinflable. Cuando habla de oxígeno al 100%, cuando nosotros vamos a empezar masaje cardíaco, ¿no? Masaje cardíaco y vamos a ir a una reanimación avanzada, sí o sí deberíamos subir el flujo inspiratorio de oxígeno al 100%, ¿no? Entonces esa es una indicación absoluta. Em, eh, ¿Cuál es el beneficio de la maduración pulmonar? En realidad, cuando vamos a entrar a ver los temas de patología pulmonar, como es enfermedad de membrana hialina, vamos a hablar un poco de lo que es el surfactante, ¿no? El surfactante en realidad es el agente tensioactivo que permite que no haya un colapso alveolar. Entonces, en esos recién nacidos prematuros extremos o prematuros tardíos, se debería administrar el agente tensioactivo, entonces esa es una indicación absoluta, ¿no? Y la maduración pulmonar, obviamente, pues se hace en estos pequeños que tienen, madres que tienen alto riesgo de tener productos prematuros. Y la maduración normalmente lo hacemos con esquema de corticoide, ya sea betametasona o dexametasona. Creo que eso es todo. ¿Cuántas oportunidades podemos dar a la Mister Sopa? Pues dos, porque lo máximo que podemos hacer son dos ventilaciones a presión positiva, ¿no? Entonces, Mister Sopa, un ciclo de ventilación a presión positiva dura 30 segundos. Entonces, Mister Sopa, que son pasos correctivos, deberían darse a los 15 segundos de un ciclo, ¿no? Entonces, como podemos hacer dos ciclos, podemos hacer dos Mister Sopa. Bueno, creo que esas son todas las preguntas. ¿Cuántos litros de oxígeno podemos
Puede usarse cuando estamos dando ventilación a presión positiva hasta 8 a 10 litros. Cuando usamos blender, 8 litros. Cuando usas CPAP, 8 litros, ¿no? Bueno, en realidad este tema de reanimación neonatal está extraído de la octava y la novena edición, ¿no? Yo creo que el continuo de la vida habla lo mismo, pero es muy básico. Entonces, en esta exposición he tratado de resumir lo más complejo, lo más sintético y lo más fácil para que ustedes puedan aprender, ¿no? Entonces, es importante que memoricen el algoritmo. Ese algoritmo es lo nuevo que se ha sacado, es lo que nosotros hacemos en la vida diaria con la reanimación neonatal. Y pues creo que ya no hay más preguntas. Em, Aquí hay una pregunta más que dice, doctora, ¿después de qué tiempo después de la ventilación se evalúa la frecuencia cardíaca? Supone que cuando tú ya empiezas a dar ventilación a presión positiva, tu paciente ya está monitorizado, ¿no? Entonces, mientras tu paciente está monitorizado, tú sabes si tu frecuencia cardíaca sube, baja, porque a veces en el estrés de tener un paciente intubado y demás, pues no se puede contar la cardíaca. Entonces, para eso te guía tu monitor, ¿no? Bueno, creo que hemos terminado por el día de hoy. Espero que les haya quedado claro la exposición del tema. Nos vemos el día de mañana. Mañana vamos a tocar el tema de ictericia neonatal. Buenas noches a todos. Tengan Doctora, gracias. hasta luego.